Su señoría, voy a iniciar en atención a Jason Leandro Cárdenas Ramírez. Su señoría, esta defensa quiere rogarle a usted de manera muy respetuosa que evalúe y considere no imponer ninguna medida de aseguramiento a mi prohijado y que de considerarlo fuera esta entonces una no tan lesiva como la detención en centro carcelario. Y voy a empezar enmarcando mi solicitud, invocando ese mandato constitucional imperativo del debido proceso, ese que nos establece aquello que conocemos como duda razonable, y lo invoco, su señoría, porque acá hay muchísimas dudas razonables que habrá que discutirlas dentro de este proceso. Claro que sí, que al final del juicio el fiscal podrá haberlas despejado, puede pasar, pero también puede pasar que al final sea este defensor quien le demuestre al aparato de justicia que efectivamente sobre esas dudas la defensa tenía la razón. Entonces, sobre ese postulado, como esas dudas están sobre la mesa y ya se las voy a desmenuzar, es que yo solicito, su señoría, que esas dudas que están sobre la mesa, que esas dudas sean aplicables en este momento, como lo demanda la Constitución misma, en favor de mi prohijado, para controvertir esa inferencia razonable de autoría o participación que el delegado fiscal le ha endilgado a mi representado. Su señoría, esta solicitud que ruego la hago fundamentalmente porque considero que, pese a que existe una expresa prohibición legal en cuanto al punible que aquí se investiga, estoy seguro que en este caso en particular no se hace necesaria la imposición de una medida tan extrema contra la libertad personal. Y este manifiesto no solo lo hago a la luz de la valoración de los requisitos del artículo 308, sino además bajo una crítica considerable que pondrá en duda esa inferencia razonable que ha esbozado el delegado de la Fiscalía. Como ya lo mencioné antes de pasar a desglosarles a ustedes estos requisitos del artículo 308, voy a mencionar en detalle qué argumentos desvirtúan para esta defensa esa inferencia razonable de autoría o participación de mi representado. Para empezar, su señoría, quiero entonces retomar aquel señalamiento que le ha sido endilgado al señor Jason Leandro Cárdenas Ramírez, cuando el delegado fiscal asegura que él está implicado dentro de esta investigación porque la fuente humana dijo que conoce a Jason, que lo conoce porque este presta plata y que también participa de las extorsiones del combo Los Pacelli. Al respecto, quiero decirle a ustedes con absoluto convencimiento y con todo el respeto que tengo por las instituciones y en este caso por la Fiscalía General, que en este caso el ente acusador se equivoca y en esa equivocación lo ha hecho incurrir el informante o los informantes. Y digo que se han equivocado cuando aseguran que mi representado es un extorsionista. Afirmación totalmente errada, su señoría. También le dijo la fuente al señor fiscal que mi representado, el señor Jason Leandro Cárdenas, se dedica al oficio de pagadiario. Y eso sí es cierto, su señoría, y acá no lo vamos a negar. Entonces tenemos que mi prohijado se dedica a los préstamos informales, es cierto, y hay que reconocer que esa es una actividad muy cuestionada, sí, que raya con la ilegalidad también, que la asocian a actividades fuentes de financiación de los grupos al margen de la ley, también es cierto, pero también hay que decir, su señoría, que los préstamos informales son una actividad que dentro de la sociedad marginal y la sociedad de clase media-baja se ha vuelto una actividad mercantil de costumbre, adoptada incluso por respetados comerciantes tradicionales de esta ciudad, pensionados, políticos y hasta personas prestantes de la sociedad, que buscan muchas veces generar otras rentas adicionales, otras fuentes de ingreso, poniendo a producir sus capitales lícitos, sus ahorros, producto del trabajo digno, o incluso también, su señoría, en la actualidad hay personas que conozco, que nada tienen que ver con la delincuencia y que hacen préstamos bancarios a porcentajes bajos, aprovechando su buen historial crediticio para luego prestar bajo esa modalidad de pagadiario, es decir, a cuota sobre un interés mayor al que le prestó el banco, y es lógico, para poder tener una rentabilidad que les justifique, para poder pagar el préstamo que hicieron con la entidad financiera y que adicionalmente les deje un ingreso con que cubrir sus necesidades y las de su familia. Y eso, su señoría, como ya lo dije, es cuestionable tal vez, pero tampoco podemos desconocer, su señoría, que son formas de reinvención y subsistencia de una sociedad agobiada por las altas tasas de desempleo, lo que después se traduce en otras cuestionadas conductas típicas, como por ejemplo el delito de usura, contenido en el artículo 305 del Código Penal, que nos dice que el que reciba o cobre directa o indirectamente a cambio de préstamo de dinero, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el periodo corresponde que estén cobrando los bancos. Y es ahí donde esta nueva y moderna costumbre mercantil, su señoría, empieza a traspasar esa delgada línea entre lo legal y lo ilegal.
Pero ese no es el único problema legal al que conlleva esa actividad artesanal de prestar dinero, como la llamaría yo. De esos préstamos informales muchas veces se deriva otra conducta típica, como aquella consagrada en el artículo 182 del Código Penal, el constreñimiento ilegal, el que dice que el que constreña a otro a tolerar, omitir o hacer una cosa. ¿Y por qué traigo a colación esas conductas punibles, su señoría? Porque como los préstamos informales no tienen ningún respaldo crediticio, como si los tienen los préstamos bancarios, que de un profundo análisis financiero también incurren en el delito de usura, bien maquillado, legalizado, pero también incurren en ese delito, sino que los banqueros son los dueños del país y también constriñen a quien se les retrasan los pagos, como el desplazamiento a las personas, las desplazan de sus residencias, embargando las propiedades, por ejemplo. Pero para ellos esas acciones económicamente violentas están legalizadas, mientras que al prestamista informal le toca muchas veces recurrir al tono fuerte para lograr que su deudor le pague. Y por supuesto, su señoría, que ese es un hecho a rechazar categóricamente. Por supuesto que son formas cuestionables y hasta inmorales, pero yo hago toda esa analogía, honorable juez, con mucho respeto, para que se entienda aquí, desde la dogmática jurídica, que las acciones realizadas por mi cliente y descritas aquí por el señor fiscal no pueden, su señoría, con todo respeto, ser confundidas con los actos que configuran la extorsión. Y ahí es donde yo me atrevo y repito con el mayor respeto que en este caso la Fiscalía se equivoca rotundamente, y se equivoca porque está confundiendo distintos tipos penales, ya que la extorsión es notablemente diferente a la actividad del pagadiario, y lo es por el mero análisis de la esencia y del espíritu de cada una de estas conductas que he querido traer para la comparación en esta argumentación mía. Y me explico: el extorsionista es quien hace un cobro injustificado, sin justa causa y sin una razón más que la amenaza de hacer o no hacer, si no le entregan una suma de dinero porque sí, simplemente bajo el objeto de la intimidación y la amenaza. Mientras que el pagadiario hace un cobro justificado en un dinero propio que entregó a otra persona para que de común acuerdo y a su libre voluntad le devolviera al prestamista con una utilidad en su favor, utilidad que ya sabemos es desproporcionada, transgrede en la frágil línea de la legalidad y hasta la moralidad, ya lo he dicho, pero no alcanza nunca, su señoría, a trascender el verbo rector que configura la extorsión. Y en este estado del análisis que hace este defensor, debo recordar con el mayor respeto a los intervinientes en esta diligencia que el Código Civil, incluso en su artículo 1502, permite el acuerdo bilateral entre personas legalmente capaces. Vuelvo y repito, obviamente el monto de los intereses, que normalmente supera la tasa legal en cuanto a los pagadiarios, es lo que vicia de legalidad de ese acto, y estamos de acuerdo. Pero vuelvo y soy reiterativo, esto no configura el delito de extorsión. De ahí, su señoría, que para este defensor es claro que mi representado debe responder por unos actos de interés de la norma penal, actos respecto del manejo de unos cobros que él hace, abusivos, dirán algunos, sí, pero que no se configuran en cuanto a la inferencia razonable que cita la fuente humana y que expuso el señor fiscal como actos que involucran a mi prohijado en calidad de extorsionista. Entonces el señor delegado fiscal nos trae como elementos materiales con vocación de prueba, en cuanto a mi prohijado, unos documentos o cuadernos incautados, y que fueron los únicos elementos que incautaron en su residencia, unos documentos o cuadernos que en esa diligencia de allanamiento y registro, en los cuales según él se puede ver que están consignados notas con nombres de personas a los cuales mi cliente Jason Leandro extorsiona, y que en esas libretas claramente se pueden ver los montos. Su señoría, permítame decirle que si bien en esos documentos se pueden ver nombres de personas y sumas de dinero anotadas a su lado, esto no hace relación a cobros extorsivos, sino precisamente a esa actividad que yo aquí ya les he puesto de manifiesto, que es a lo que se dedica mi prohijado, a prestamista. Y para probarle todo lo anteriormente expuesto a ustedes en esta audiencia y en controversia con los elementos trasladados por la Fiscalía, deben ustedes saber que este defensor cuenta con los siguientes elementos que ya les he trasladado y que se los voy a relacionar. Primero, foto de las tarjetas publicitarias
del señor Jason Leandro Cárdenas, tarjetas donde se publicita como prestamista, en la cual se ve además un número telefónico 310-638-9799, misma línea que la Fiscalía tiene en su expediente como el único abonado celular que pertenece a mi prohijado, número que a la postre ha sido el único número del señor Jason Leandro que tiene desde hace más de 7 años su señoría, aspectos que también a la vista de las reglas de la experiencia y la sana crítica no le son propios a quien se dedica de oficio a la actividad delictiva, pues claro que quien realmente es bandido nunca riega su número celular, mucho menos tarjetas publicitarias, y más diciente aún, tienden a cambiar de número telefónico con renuente constancia y todos lo sabemos, no como mi cliente que conserva la misma línea desde hace aproximadamente 7 años. También hay que considerar, su señoría, al respecto de estas tarjetas publicitarias sobre la actividad de mi representado, que si él las mandó a timbrar y las reparte tan folclóricamente, me atrevo a decir que hasta desde su ignorancia o inocencia, sin saber él que dicha actividad roza con la ilicitud más que la ilegalidad, pero al fin y al cabo de interés para la norma penal. Aún así, esas tarjetas publicitarias que ustedes ya van a conocer dan cuenta de que la actividad a la que se dedica mi prohijado no es la extorsión, es el préstamo pagadiario, y que él incluso pensaba que estaba realizando una actividad normal por la costumbre, al punto que mandó timbrar tarjetas para repartir y volantes también, su señoría. Esto, honorable juez, bajo la mirada de las reglas de la experiencia y la sana crítica, es un factor que nos dice que mi prohijado no realiza esta actividad articulada a ninguna estructura criminal, porque si lo fuera, esas estructuras criminales asentadas en el territorio y con tanta trayectoria y experiencia como los Pacelli han aprendido a no realizar actos que dejen alguna huella, marca, indicio de sus actividades delictivas. Y eso lo sabemos todos, honorable juez. Por lo que si esa actividad de préstamos que venía realizando el señor Jason Leandro hace aproximadamente 10 años y de la cual se sustenta él y su familia, estuviera ligada a alguna organización criminal, podríamos tener la seguridad, su señoría, de que para su promoción no le permitirían difundir tarjetas publicitarias ni volantes, como él lo ha hecho inocentemente. Ahora bien, de la relación que pudiera tener mi prohijado o contacto con algún miembro de organizaciones al margen de la ley, sí, su señoría, muy seguramente las ha tenido. ¿Y saben por qué las ha tenido? Porque como bien lo sabemos, y acá ya suficiente lo he mencionado, la actividad de prestamista o pagadiario es un negocio, y es un negocio en bello como cualquier otro, como un Gana, como una tienda de barrio, como una panadería. Es un negocio como cualquier otro, que en esta ciudad no es un secreto, tienen que pagar vacuna, y si no la pagan no pueden funcionar, y no porque sea prestamista, no, su señoría, simple y llanamente porque en esta ciudad todo negocio paga vacuna, que no debería ser así, claro que no, y esa es la lucha de las autoridades por diezmar el accionar de las bandas, pero también hay que decir, lamentablemente, que esa es nuestra realidad. Entonces el señor Jason Leandro Cárdenas Ramírez promueve su negocio de préstamos, ¿y qué creen que le toca hacer, honorable juez? Pagar vacuna. ¿Y a quién se la paga? A las bandas criminales. ¿A cuál? A todas las bandas que operen en los sectores donde él tiene clientes. ¿Y esos pagos cómo los hace? Como se hacen las cosas con los miembros de las bandas criminales, en efectivo. Y para entregar ese efectivo, ¿qué debe hacer? Encontrarse con las personas a quienes debe cumplir con ese pago, que son bandidos. Entonces, esa relación ya lo hace miembro de alguna organización. Yo le pregunto al señor fiscal, porque paga una cuota para funcionar como la paga el más decente de los comerciantes en esta ciudad. Entonces van a procesar de la misma manera a todos los comerciantes de este municipio. Yo solo pregunto, su señoría, señor fiscal, con el mayor respeto. Segundo elemento que quiero relacionar, voy a sumar también como un elemento con vocación probatoria para su revisión, declaraciones extrajuicio de la señora Nuri Serna Celis, María Olí León García, Lady Lorena García Calderón, Wilmar Andrés Calderón, y no voy a llenar esto de más declaraciones. Personas que manifiestan conocer al señor Jason Leandro Cárdenas
porque es del barrio y porque Jason Leandro les presta dinero a intereses. Ellos declaran bajo la gravedad del juramento que son clientes de Jason Leandro. En esos préstamos manifiestan libre y voluntariamente que Jason es buena gente, que es una persona humilde, que jamás los ha ultrajado o amenazado por causas de su negocio, ni porque se retrasen para pagar o porque pidan alguna prórroga. Dicen en sus declaraciones que Jason es muy amable y servicial en el barrio, que jamás lo han visto envuelto en problemas o escándalos. Y para respaldar esto, su señoría, además de las declaraciones extrajuicio que menciono que les he adjuntado a cada uno, también les voy a anexar pantallazos de conversaciones de WhatsApp entre Jason y muchos de sus clientes, donde se ve el cruce de mensajes entre ellos y él, acordando precisamente esos préstamos, los montos y sus formas de pago. Ahí, su señoría, usted podrá notar que mi cliente hace esos préstamos bajo transferencias desde su propia cuenta de ahorros. Y esa cuenta no está relacionada en ninguna de las que señaló el señor fiscal, donde se han relacionado extorsiones. Es decir, esa cuenta es un aspecto, su señoría, que también se debe valorar como la plataforma de donde se evidencian cobros de dinero que dentro de la investigación pudieron ser percibidos como extorsivos. Es decir, y como ya lo expuse, cobros injustificados. Pues he ahí la justificación. El señor Jason Leandro realiza unos cobros que sobrevienen de un dinero que él prestó, que hace parte de su patrimonio y que espera le sea reintegrado bajo esos cobros que ha pactado con quienes él percibe como sus clientes, y lo hace sin amenaza, sin intimidación, sin presiones distintas a las de exigir el pago de lo que para él es el pago de lo debido.